Creo que ahora sí estamos en Pongamos contacto paños fríos. con Bruno Napoli. Hola, Bruno. Tremendo. ¿Cómo les va? Arrancamos el lunes, ¿eh? Sí, con ganas. Está muy bien. Muy bien. Y sí, yo estaba diciendo que tengo expectativas en la conferencia de Adorni, después de lo que fue lo que dijo Milei. Va a tener un montón de periodistas que imagino que le van a preguntar por el cierre de Telam y su festejo. Y su celebración. Y su celebración. Veremos qué pasa, ¿no? Sí. Igual, viste que Adorni, al igual que el presidente, su carrera fue como panelista. Sí, claro. Y va a responder las mismas barbaridades que responde ahora, que es lo mismo que decía cuando era panelista, ¿eh? No es novedad escucharlo decir estas barrabasadas. Siempre habló así, siempre se refirió a cuestiones delicadas con mucho desdén y con mucha soberbia, pero bueno, es la carrera que han hecho estos muchachos, de panelistas a ocupar puestos importantes en el Estado. Sí. Es lo que hay. Bueno, ¿qué estás viendo de estos últimos días? Que han pasado varias cosas, ¿no? Se plantó un par de gobernadores, hubo apertura de sesiones. Sí, pasaron muchas cosas, porque viste que un día en Argentina es un montón de tiempo. Se aburre el que quiere. Es una eternidad. Pero me impresionó mucho, no tan negativamente, porque ayuda mucho a escucharlo al presidente, cómo Milei termina siendo un gran catalizador de muchos odios larvados por tantos años de destrato. ¿No? Digo, en su cuerpo y en su palabra, él logra catalizar, acelerar, generar un proceso interesante de todos esos microodios que están desparramados en la sociedad contra diferentes actores. Los sindicalistas, que como muy bien dice este muchacho, que a pesar de su locura, tiene algunos rasgos de diagnóstico muy acertados. Digo, sindicalistas que hace 40 años que no trabajan, y bueno, acá entre nosotros tres podemos hacer una lista larguísima. Políticos que son millonarios, entre los tres armamos una lista, pero de memoria. Entonces, eso es un interesante conducto para entender los apoyos a través del odio, que se materializan en su cuerpo y en su palabra y en su gestualidad. Eso es muy, muy importante, muy, muy interesante además, porque ese odio larvado por el maltrato recibido por muchos cuerpos hace que estos cuerpos, tantos años maltratados, hoy digan, bueno, un poco más de maltrato está bien, porque si no uno no lo entiende. Ustedes no podrían aceptar que yo les diga, miren muchachos, les duele una muela, permítanme que les peguen esa muela un poquito más y a la medida que yo le voy pegando se les va a ir yendo el dolor. Me van a decir, no, Bruno, mi umbral de dolor no me permite aceptar más dolor. Ahora, tenemos cuerpos en la sociedad muy lastimados por muchos años, que acumularon mucho odio, y de golpe, Milei es una ventana a ese odio, donde yo me puedo sentir identificado. Bueno, y ahí está ese odio, ese maltrato, esa brutalidad, ese nivel de pedagogía de la crueldad que él ejerce constantemente cada vez que habla, donde sus enemigos siempre son los únicos espacios sociales que, funcionando mal o bien, algo van a intentar cuidarte, que son los sindicatos, las organizaciones sociales, las obras sociales. Digo, me impresionó anotar los partidos políticos, funcionando mal o bien, son los espacios de contención de los cuerpos. Finalmente, un sindicato puede ser muy burocrático, pero nunca dejó de ser un sindicato una barrera para que no te pasen por arriba del todo. Nunca dejó de serlo, por más que funcionen mal, por más que sean burocráticos, por más que tengan dirigentes como el caso de Comercio de Cavalieri, que está desde el año 82 ahí sentado y gana todas las elecciones, porque nadie se anima a ponérsele, y cuando se le oponen los borra del mapa, o Barrio Nuevo, digo, todos esos dirigentes que son detestables, pero digo, sin embargo, esos sindicatos terminan siendo una barrera de contención para lo peor. Y el ataque sistemático de este chico
de Milei es justamente a todos los espacios que sean de sociabilidad. Una obra social puede funcionar bien o mal, pero si no está, no tenés atención médica. Te pasa lo de Estados Unidos. Llegás herido de bala y si no tenés un seguro social no te atienden, por más que estés herido de bala, ¿eh? Entonces digo, ese ataque constante a lo social, a lo colectivo, a lo comunitario, a los lugares de encuentro, es muy sintomático de esa pedagogía de la crueldad que él practica desde que era panelista y que ahora como presidente la exacerba en cadena nacional, ¿no? Y después con una cosa muy vieja también de siempre hablar de la izquierda, del socialismo, eso me parece bastante canalla, porque ese fue un discurso de los militares genocidas, y se veía claro, pero es el gobierno de Milei Villarruel, no tenemos que olvidar eso, no es el gobierno de Milei, es el gobierno de Milei y Villarruel. Villarruel es una defensora de asesinos y ladrones. Es una fiel defensora de asesinos y ladrones, porque no olvidemos que la dictadura de la desaparición de personas, además de asesinos, eran ladrones, ¿eh? Sí, las dos cosas. Hacían desaparecer y desapoderaban de sus bienes a todos sus secuestrados. Sí. No tenemos que... Entonces, alguien que defiende eso, defiende asesinos y ladrones. Punto. No hay mucha vuelta con esto. En ese sentido, pero los enojos acumulados y larvados aparecen ahí objetivados en las palabras de Milei, y eso es interesante como análisis, es grave como situación. Sí, se robaban las casas de las personas que desaparecían y las vendían, las revendían. Tengo casos conocidos en Junín, y es terrible, no solo en lo personal de los bienes que robaban, sino obviamente fue un plan para saquear la patria, como lo están haciendo otra vez. Una postilla con esto. La primera causa penal que tiene Macera es por una inmobiliaria donde se vendían las casas de los desaparecidos. Sí. Cuando en el 83 Macera quiere presentarse a elecciones para ser candidato a presidente, no se lo permite la justicia por ladrón, no por asesino. Terrible. Porque la Marina, que registraba todo en la ESMA, el almirante Arduino era el que tenía un registro, llegaba el secuestrado y anotaba todos los bienes que le podían sacar, auto, casa, lo que sea, muebles, joyas, caja de seguridad, lo que sea. O sea, eran ladrones, asesinos y ladrones. Perdón por la postilla, pero no hay que olvidar eso. Y Villarruel, la vicepresidenta, defiende eso. No defiende otra cosa. Defiende eso y la impunidad de asesinos y ladrones. Por eso digo que son catalizadores de un odio muy larvado en la sociedad de determinados sectores, que hace que todavía tenga consenso. ¿Qué ves en relación a lo que está pasando con gobernadores? Hubo varios movimientos, habló Torres levantó más polvareda, lo que generó en su momento el gobernador de La Rioja, logró un poco más de adhesión, la moneda en La Rioja avanzó. En ese sentido, ¿qué analizás? Mirá, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, viene de una familia y él mismo ligado a la venta de combustible a los transportes marítimos, a lo que se llama combustible rancho, que uno lo puede buscar así, digo el dato para que alguien lo busque, combustible rancho, que son ese componente, ese insumo energético para que funcionen los barcos pesqueros. Rawson es un puerto que tiene algunos problemitas de control, según me han informado algunos colegas que viven en Rawson, porque ayer hablé con ellos. Y mientras Ignacio Torres hacía esto de supuestamente rebelarse al Poder Nacional, cosa que en realidad no sucedió, encarceló 5 sindicalistas del sindicato pesquero, porque cuando hay paro de barcos él no puede vender combustible, la empresa de su familia no puede vender combustible. Ojo con estos datos, son muy importantes, porque Ignacio Torres, parte de esta casta política millonaria, cuando hacen estos movimientos no son gratuitos. Entonces digo, también hay que tener en cuenta de dónde vienen estos muchachos, ¿no? Un hombre que aplaudió el triunfo de Milei, que aplaudió el ajuste, que fue de los primeros en aplicar el ajuste en Chubut, y después hizo esta pantomima de que se expresa igual que Milei. Claro. Y se expresa igual que Milei en redes sociales, en relación a los despidos, a los trabajadores, al modelo de país, ¿no? Sí, pero además miremos los negocios a los que están ligados.
Él y tantos gobernadores, ¿no? Lo charlamos la última vez que nos encontramos. Si uno hace un recorrido por las provincias argentinas, encuentra clases acomodadas a las cuales pertenecen los gobernadores, vicegobernadores y senadores especialmente, y después el bajo pueblo. Esa es la realidad de las provincias argentinas. Chubut no está fuera de eso, y encima ligado siempre a negocios que son beneficiados con legislación de esas provincias. El caso de la venta de combustible a la flota pesquera en Chubut no es menor, y que su familia esté ligado a eso, y que cuando hay un paro no le sirve, y ahora casualmente hay 5 dirigentes sindicales del sindicato pesquero presos. Bueno, yo tendría en cuenta todos esos motivos. Me causó mucha gracia en algún programa que vi cuando decían la Patagonia rebelde, y yo digo, no, esa Patagonia rebelde no tiene nada. La Patagonia rebelde fue cuando los peones rurales, que no tenían nada y no tenían negocios con grandes empresas, sino solo su fuerza de trabajo, pidieron mejores condiciones de trabajo y lo fusilaron. Eso fue la Patagonia rebelde. Podemos hacer... No, millonarios que apoyan el ajuste y hacen que se rebelan contra el poder nacional, y en realidad no se rebelaron nada, porque la nación les giró el dinero que ellos le pedían. No lo giró. Podemos hacer extensivo un análisis que hacías vos, Bruno, en relación a otro caso en el que comentaba, se pelean, no, están subiendo el precio. Claro, cuando algunos de estos políticos dicen esto no va a pasar, un viejo conocido mío de las gestiones políticas me decía, sube el precio en el tarifario. Es ese el tema. De hecho, Nación no giró los fondos a Chubut, por supuesto, y no los va a girar tampoco, y el caso se desinfló. Pero todos estuvimos una semana hablando de Ignacio Torres y de la Patagonia rebelde, y de ese documento que habían lanzado de las provincias del sur, donde empezaba diciendo las provincias son preexistentes a la nación. Bueno, en el caso de la Patagonia no. En el caso del resto de las provincias son preexistentes al Estado-Nación. La Patagonia casualmente no son preexistentes al Estado-Nación, porque son una creación de las 2 leyes de territorios nacionales, primero la de Mitre de 1862 y después la de que ahí se crea la gobernación de la Patagonia, 1878, las leyes de 1862 y la gobernación de la Patagonia, que incluía todos los territorios nacionales, en 1878. Y después la ley de 1884, con el Estado-Nación ya conformado, empieza a formar los territorios provinciales como vos los conocés en el mapa, pero todavía eran territorios nacionales. De hecho, Tierra del Fuego fue provincia recién en la década del 90, y el resto de las provincias fueron provincias entre 1840 y 1850. Antes eran territorios nacionales, así que justo esas provincias no son preexistentes al Estado-Nación, el resto sí. ¿Cómo ves, Bruno, el alineamiento? Porque, bueno, hablábamos recién con un diputado por Santa Fe, con Tognoli, con Eduardo Tognoli, en donde avanza la bicameral por el tratamiento del DNU, donde claramente, y de ahí las dilaciones de Villarroel a convocar, porque no le cierran los números, pero en el medio aparece este discurso inaugural de sesiones, en donde se convoca el Pacto de Mayo, donde hay una convocatoria previa de los gobernadores. ¿Vos cómo pensás que se va a dar ese reacomodamiento, sobre todo pensando en la oposición y en la posibilidad de prosperar o no la caída del DNU y, por supuesto, de la ley ómnibus, que ya cayó, pero que, bueno, quiere tener un segundo aire, ¿no? Un segundo tiempo? ¿Pensás que esta convocatoria a la extorsión puede tener alguna incidencia dentro de lo que pasa en el Parlamento, a cómo se reubican las fuerzas de la oposición? Mirá, es muy difícil primero saber el futuro, eso es imposible, si no, no estaríamos hablando nosotros. Estaríamos en el casino. Y estaríamos en algún espacio de juego que nos sea mucho más redituable. Pero no nos toca, no nos fue dado adivinar el futuro. Es muy complicado entender la lógica de razonamiento de un sector grande de la política que busca sus espacios personales, locales, antes que lo demás. Acordate que son los mismos gobernadores que desdoblaron elecciones para no quedar pegados con su propio dirigente y su propio presidente, ¿sí? Para no acompañarlo. Entonces, no sabes cómo va a funcionar. Lo cierto es que en el discurso del presidente, él dijo, la ley bases voy a pedir que la aprueben antes del Pacto de Mayo,
a cambio de alivio fiscal. Lo dijo textual, lo digo porque lo anoté, fue textual. Dijo, vamos a hablar de alivio fiscal a las provincias y la aprobación de la ley bases. Y después de eso hacemos el pacto. Con lo cual, ahí viene el juego de qué les va a dar a las provincias a cambio de que le firmen. Y ahí, en cuanto empiece a ofrecerles, con una chequera enorme, que es la de Nación, la posibilidad de un alivio fiscal a las provincias puede ser que le aprueben la ley bases sin ningún problema, porque este juego de aceptar las prebendas de Nación, ya lo vimos en la historia argentina, ¿no? Ahora, la palabra alivio no me suena a una solución o a una redefinición política, me suena a, bueno, toma un vaso de agua ahora y después vemos. Sí, mirá, el pacto propuesto, viste que nosotros dijimos la última vez que Milei sigue en campaña, parece que todavía no ganó las elecciones, sigue en campaña, y es muy efectivo su discurso en términos políticos, porque toca nervios muy, muy sensibles de una sociedad muy golpeada y muy maltratada por espacios corporativos que realmente a veces te atienden y a veces no te atienden o te desatienden directamente. Y el pacto tiene un montón de consignas, ¿viste? La propiedad privada, que sea intangible. En la Argentina la propiedad privada es intangible. Y siempre lo fue y siempre lo va a ser. Es algo sagrado la propiedad privada en la Argentina para cualquier clase social. Equilibrio fiscal, que esto es lo que todo el mundo quiere, reducción del gasto público, reforma tributaria. Planteó todas consignas. No hay nada que él haya larvado específicamente y que haya aclarado de cómo se va a consensuar. Por eso me parece que lo del pacto más es una puesta en escena y es parte de esta dinámica presidenciales de yo agarré todo mal y propongo esto para que todo mejore. Pero no es nuevo, ¿no? Todas las gestiones lo hacen. Todas las gestiones prometen, dicen que el anterior hizo todo mal, que es toda una gran ficción y que vienen acá a cambiarlo. ¿Me permiten una digresión? Claro. Otra digresión más. Sí. Porque mientras los esperaba encontré algo muy interesante en este libro. A ver. Escuchen esto. La Argentina ha estado viviendo una ficción económica. Esto les suena, ¿no? Las consecuencias están claramente a la vista. Ha llegado la hora de terminar con la ficción y lograr una economía de costos verdaderos. Por lo tanto, vamos a suprimir todos los factores que producen precios irreales, encarecen los costos y crean proteccionismos inmorales. Este es uno de los cursos. Esto fue 29 de diciembre de 1908, Frondizi, echándole la culpa a la gestión anterior, diciendo que habíamos vivido una fiesta y que había que terminarla. Después de esto vinieron 4 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, aumento de la deuda pública y el desastre que sabemos que significó la política de Frondizi en términos económicos y en términos políticos, porque esto aparte esto lo dice un mes después de decretar el estado de sitio y de la ley Conintes de represión. Este tipo de discursos vienen acompañados de la lógica de voy a poner orden, represión, protocolo antipiquete, que yo les dije, y esto lo hablamos con ustedes, es una copia del bando militar de Varela de 1920, es igual. Entonces digo, son cosas repetidas, son consignas políticas, pero tocan un nervio sensible de una población lastimada. Y así estamos. Y Bruno, ¿cómo claramente el DNU sigue avanzando? ¿Qué cuerdas está tocando en este momento? Bueno, más allá, ya sabes del cierre de Telam, porque es un cierre de hecho lo que se está produciendo, pero ¿qué otras cosas que están sucediendo ahí? El camino a la dolarización, por ejemplo, ¿es sensible a la posibilidad de voltear o no el DNU? ¿Cómo ves ese proceso, por ejemplo, de las cosas que pueden resultarnos irreversibles luego, más allá de la suerte del DNU, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Bruno Napoli, que es historiador, y me parece que justo se nos entrecortó la señal y Mario le preguntaba por temas irreversibles. En algún momento se rumoreaba esto de que el anuncio iba a ir por ese sentido, por la dolarización. No sé si, Bruno, llegaste a escuchar la pregunta de Mario. Sí, bien. Sí, claramente. Mirá,
como la palabra que define este gobierno es la incertidumbre, Claro. y está lleno de consignas políticas y de discursos viejos, yo por eso puse el ejemplo de Frondizi, recordé estas consignas del Pacto de Mayo y de tantos pactos que se intentaron firmar, incluso que se firmaron en la Argentina y ninguno se cumplió. Es un país muy disímil, con realidades muy, muy diferentes en cada región. Lo de la dolarización, a ver, no se puede hacer sin dólares. Los dólares que hay están basados en deudas. Es como si vos me dijeras, Mario, tengo 100 pesos y tengo que ir a la farmacia a comprar mis remedios si no me muero. Entonces no los comprás los remedios. Y vos decís, bueno, ahora voy a gastar mis 100 pesos, contento, pero te vas a morir si no compras los remedios. No, bueno, pero tengo 100 pesos. Tengo superávit, Bruno. Ya está. No, pero si no compras los remedios te morís, si no compras la comida te morís. Bueno, esto es lo mismo, son cuentas hechas sobre una ficción. Compramos tantos dólares, tenemos tanto de reserva, gastamos menos, sí, pero no estás pagando remedios oncológicos, no estás mandando comida a los comedores, no estás girando la plata a los... O sea, es en base a que los demás no coman. En ese contexto también le están sobrando algunos dólares, pero no están pagando deuda. Todavía no terminaron de cerrar el acuerdo con el fondo, porque el fondo no les quiere dar el ok, porque es muy inestable. Sin dólares no se puede dolarizar. Ahora, que esta gente que es capaz de hacer cualquier cosa lance una dolarización con los poquitos dólares que tienen y vos termines ganando por mes 10 o 15 dólares de acá a la eternidad, bueno, es una de las tantas posibilidades de este gobierno desquiciado. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A dónde van con todo esto? Es evidente que lo que están haciendo con Telam es como algo más distractorio. No sé si se puede cerrar tan fácilmente porque ha sido creado por ley. Bueno, es algo distractorio. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? Lo de Telam es simbólico, igual que lo del INADI. Sí. Son símbolos, insisto, lo dijimos al principio, que tocan nervios sensibles de la sociedad, que ha visto que algunos espacios tal vez no funcionaban como deberían, que pueden o no implicar un gasto excesivo por su función, que podría ser, no importa, simbólicamente funciona. Es una consigna política, igual que los 10 puntos del Pacto de Mayo que anunció, que son solo consignas, ninguna es una definición técnica, real, de un plan. No presentó un plan económico, no presentó un plan social ni político. Discurso de campaña liso y llano. En el medio, en un momento él dice, si esto implica terminar condenado al ostracismo, pago el precio. ¿Por qué? Es muy simple para este tipo. Si no se hace nada de lo que él dice, de hecho la frase final es, los que están conmigo son buenos. Sí. Lo dice textual al final, yo fui anotando partes textuales porque los que están conmigo y firman esto son buenos, el resto son malos. Si él no lo acompaña, la lógica, que lo lógico sería no acompañarlo en esta locura, va a decir, no pude porque los demás no quisieron, no entendieron y no la vieron. Sí. Y entonces puede terminar solo en el ostracismo, echándole la culpa al resto del mundo, que es lo que está haciendo, de hecho es lo que hizo en Davos, fue y culpó al planeta entero por todos los problemas que tiene el capitalismo, diciendo que son todos zurdos y socialistas. En el medio de esta locura muy unipersonal, de este binomio Milei-Villarruel, no olvidemos que el gobierno es Milei-Villarruel, un loco desquiciado y una defensora de ladrones y asesinos. No perdamos de vista eso, son los dos juntitos. Los dos juntitos son el problema. De hecho, él dijo algunas canalladas respecto a temas de lesa humanidad y víctima de la dictadura, la dejó entre líneas ahí en su discurso. Sí. Tras estos dos hacen este show, hay un grupo ligado a la renta financiera que está haciendo grandes negocios. Es eso, es una cuestión de tiempos. Es una cuestión de tiempo. Porque además él cuando terminó eso que hizo, que no fue una apertura de sesiones como estamos acostumbrados obviamente, después hizo mención al rating que había tenido en algún momento en las redes sociales. Bueno, él está haciendo que todos estemos prestando atención a estas boludeces mientras está pasando todo esto otro que estás mencionando. A mí me impactó, los discursos siempre tienen una carga como sexual, de un pedófilo, como es raro cómo se expresa. Perverso, sí. Hay mucho goce en la en el odio que gesta en el otro con los gritos. Había mucho goce en cuando él decía una frase y salían gritos de odio de las tribunas, porque lo que está generando también es cierto, es
y esto sí me impresionó en el acting, una casta de odiadores muy jóvenes. Sí. Por eso decía de la pedagogía de la crueldad que va explayando, que va desplegando en cada una de sus intervenciones. Y esa casta de odiadores, todos rentados, porque él se queja de los rentados de la política y llenó de gente rentada y amigos, él, Martín Menem, todos fueron metiendo familiares, amigos con unos sueldos altísimos, y hay un placer enorme cuando él desata ese odio y lo aplauden y gritan cosas de odio. Hay un placer muy grande en eso. Es un cuerpo muy bulineado, muy hateado el de él, y es una venganza de ese bullying que recibió claramente, porque si no, no podés expresarlo de esa manera, disfrutando del dolor ajeno. Totalmente. Él sabe, en este sentido, decirle que está loco y solamente loco sería ser muy bueno y librarlo de la responsabilidad que tiene, y en algún momento tal vez penal, por el daño que está generando. Sí. Por las maldades que está haciendo y el daño que está causando en muchos otros cuerpos. Pero hay un disfrute de él en que otros cuerpos sufran, porque él sufrió también, evidentemente, o algo de eso se juega, ¿no? Sí, se dio el ratito para decirle cosas a Gerardo Morales, porque de alguna u otra manera se mofó de Gerardo Morales, hizo ahí un comentario. También a Baradel siempre, otra vez, claro. Obviamente Cristina, Massa y Máximo. Tocó a algunas personas en particular, mencionó a algunas personas en particular. Pero sabe que, hablando de términos de rating, son personas con imagen muy negativa y con construcciones aparte mediática, más allá de sus actos, ¿eh? Sí. Digo, yo a Massa no lo voy a salir a defender, menos ahora que trabaja para un fondo buitre que vive de extorsionar a los países endeudados. Y más ahora es empleado de Greylock, que se dedica a extorsionar a endeudar países y extorsionarlos. Y Massa trabaja, entonces no lo voy a defender. No, claro. Punto. Pero digo, él agarró a los que tienen más rating negativo y los usó. Y eso inmediatamente, ¿sabes en cuántos odiadores se sintieron identificados con eso? Podría haber mencionado a muchos más, pero no son tan conocidos. Podría haber mencionado a Caputo, a Sturzenegger, que nos vienen arruinando la economía del país hace más de 20 años, pero no tienen tanto rating negativo. En cambio, estos personajes sí, entonces eligió... Qué loco. Citó a Menem. Habrá medido cómo cayó la noticia de Jujuy para nombrarlo a Morales. Totalmente. Si no, no lo hubiera nombrado. Sí. Habrá dicho, influyó negativamente en Twitter, listo, lo meto también acá porque esta semana se habló mucho de él en Twitter. Sí, resaltó a Menem. Y obviamente estaba un Menem y la hija de Menem, varios Menem ahí. Qué loco, ¿no? ¿Cómo lograron esto, no? Porque ¿no? sí, blanquearlo. Claro, qué lavada de cabeza para que el tipo ahí diga Menem, estuvo bien, wow. Qué difícil. Bueno, porque ahí también, fíjate que ahí también hay un recuerdo sensible, el cuerpo tiene mucha memoria. Y ahí hay un recuerdo sensible que es Menem y la corrupción, pero también es Menem y la inflación cero. Y ese recuerdo sensible es algo muy ambiguo en los cuerpos de muchos argentinos que vivimos esa época, que sabemos lo que fue para una gran parte de la sociedad, récord histórico de desocupación. Pero acordate de esto, que es un dato, que voy a decir algo que es feo, porque fríamente, en términos económicos es así de frío. Cuando vos estás desocupado, pero tenés inflación cero, o sea, vale lo mismo todo el 1 de enero que el 31 de diciembre, hasta las changas podés organizarlas y podés distribuirlas en el tiempo. Nosotros perdimos esa costumbre, nosotros no podemos planificar, no tenemos capacidad de ahorro por el nivel de inflación. Pero cuando no tenés inflación, aunque estés desocupado, podés resolver algunas cuestiones de la cotidiana. Y eso también es un recuerdo del cuerpo. Entonces digo, somos cuerpos maltratados, hay que decirlo, ¿eh? Varias décadas de maltrato económico y político. Si no se entiende esta dinámica de no puedo pagar el colectivo, necesito el descuento del colectivo, y cuando me preguntan, ¿pero está bien que lo aumenten? Y sí, ahí está bien, porque era barato. Digo, decir, bueno, hay un cuerpo muy lastimado ahí para terminar diciendo eso. Sí, y la mucho verdad que sí. Mucho enojo. Sí, mucho enojo. Que han sabido capitalizar para construir esto, que Bien. la verdad es muy peligroso. Muy peligroso.
Siempre, siempre. Acordate que el discurso que te leí de Frondizi, que es un discurso hablando de la fiesta pasada, todo, vivimos una ficción, lo van repitiendo todos los presidentes, y Menem también lo repitió con mucha fuerza en el 89 cuando asume, con cuerpos muy lastimados por la hiperinflación. Muy lastimados. Sí. Qué loco que haya podido penetrar el discurso de él en relación a esto, que vivíamos una ficción, porque venimos del macrismo. Con al menos en la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo, había casi todos los fines de semana seguro gente en las esquinas diciendo no al tarifazo. No a los tarifazos. Digo, qué loco cómo pudo capitalizar, ¿no? Fueron muy hábiles en ese sentido. Pasaron cosas y capitalizaron todo ese odio para que nos olvidemos de algo que estaba acá nomás, acá a la vuelta de la esquina. Mira, también lo llamativo es que haya empeorado una situación que era muy mala, con tanta rapidez. Y ahí me parece que el factor tiempo inevitablemente va a jugar su lógica, aunque todos sabemos que no hay cálculo para los estallidos. No hay cálculo, como dice una querida colega. Sin cálculo, a veces las cosas suceden. Podemos estar hablando y mañana puede pasar algo que ni nosotros estamos viendo ahora. O sea que las reacciones muchas veces no tienen cálculo. Ahora bien, la mala situación del año pasado, ya sin guerra, ya sin pandemia, ya sin esto, ya sin lo otro, malísima en términos económicos, de 50 a 2,10 de inflación en un año, de 50 a 2,10, fue la tormenta perfecta para estos discursos de odio. Ahora bien, este muchacho en 80 días empeoró esa situación, pero todavía tiene el factor tiempo a favor, porque todavía vas a encontrar muchas personas que, en función de lo malo que fue lo anterior, te dicen, bueno, dale un poquito más de tiempo. Sí, y ahí la razonabilidad no sirve. Yo puedo explicar alguna cuestión económica y decir, mirá, si el camino es este, si los términos de la ecuación son estos, el resultado no puede no ser este. Ay, se nos congeló justo Bruno Napoli en el cierre que me parecía súper interesante. Bueno, Bruno Napoli, analista, historiador, como siempre un lujazo, una catarata de mensajes agradeciendo este contenido y las reflexiones de Bruno Napoli, que lo escuchan en la 89.3. Ahí estás. Bruno, al menos para el cierre. Sí. Te decía esto, que la razonabilidad en términos de la pasión política no sirve demasiado. Vos podés explicar ahora que los números que él dice son falsos y podés incluso demostrarlo científicamente, pero no van a servir, porque el dolor de lo que pasó hace poco y el dolor que está causando ahora no te permite razonablemente pensar que ahora te están cagando más, que ahora te están jodiendo más. Claro, no te permite razonar en términos rigurosos, y además como todavía no hay una opción frente a él. Claro, además. Como todavía no vemos una opción clara, y él se encarga de nombrar a los que más odio tienen, más odio condensa, entonces está él todavía. Él es el centro de la escena. Y maneja muy bien ese rating. Bruno, un lujazo. Hay un montón de mensajes agradeciendo tu participación acá en Desde el Barrio, como pasa en cada aparición tuya. Nosotros también lo agradecemos mucho por el tiempo y por tus reflexiones, que enriquecen. Yo les agradezco a ustedes el tiempo. Gracias. Y el espacio para poder conversar esto tan libremente. Gracias, Bruno. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.